Buenos días, vamos a continuar con la parte 3 en la cual estábamos centrándonos en circuitos en corriente alterna principalmente. En esta ocasión vamos a empezar un tema nuevo, el tema 8, en el cual nos centraremos a hablar de circuitos magnéticos, circuitos que pueden presentar un acoplamiento magnético y principalmente pues eso va a consistir en transformadores. Entonces, pues en una primera parte del tema hablaremos de cómo emplear todo el formalismo que hemos estado viendo a lo largo del curso para resolver circuitos que en lugar de ser circuitos eléctricos en los cuales hay una corriente eléctrica que se está moviendo y tensiones y tal, pues en lugar de eso vamos a hablar de flujo magnético y fuerzas magnetomotrices y cosas así, pero el formalismo va a ser idéntico. El primer ejemplo o el único ejemplo de alternativa que vamos a ver en el cual en lugar de hablar de circuitos eléctricos pues hablamos de circuitos magnéticos y aún así seguimos empleando la teoría de circuitos. Hay otros casos que no veremos como son pues posibles problemas en los cuales hay flujo de calor, temperatura, etcétera. En la segunda parte del tema, pues emplearemos estos conocimientos que hemos aprendido para hablar de acoplamiento magnético para estudiar un caso concreto de circuitos que es el transformador. Un transformador concretamente de 4 terminales, de 2 solenoides, será en el que nos centremos más. Pero con todo lo que hemos aprendido de circuitos magnéticos nos serviría para otros casos que no veremos. Y finalmente, pues iremos a un caso particular de ese modelo de transformador, pero extremadamente común, ya que no es ese caso de transformador ideal, una simplificación del transformador más estándar, pues tampoco es tan difícil de obtener y no es una mala aproximación pensar en transformadores ideales. Pues entonces pues vamos a ello, vamos a hablar de circuitos magnéticos. Y entonces, pues, ¿de dónde viene este interés de hablar de circuitos magnéticos? Bueno, si pensáis en un solenoide que está enrollado a lo largo de un material que tiene una permeabilidad relativa, una permeabilidad magnética relativa alta, pues en principio podríamos dibujar las líneas de campo pues más o menos de esta manera. Esto está resuelto, pues, probablemente esté resuelto con un programa de simulación de elementos finitos que te dicen con bastante exactitud por dónde van a ir las líneas de campo. ¿Vale? Y entonces, pues si las dibujamos, vemos que la mayoría de las líneas de campo están confinadas dentro del material con una permeabilidad relativa alta. Aunque ese material tenga alguna discontinuidad, las líneas del campo continúan de una forma más o menos sin mucha distorsión a lo largo de esa discontinuidad y después pues continúan por otro material que por aquí, vuelven y se cierran sobre sí mismas como tiene que ser. Las líneas de campo ya sabes que se tienen que cerrar siempre sobre sí mismas. Una de las diferencias principales con los circuitos eléctricos, bueno, algunas de esas líneas de campo no van a ir por el medio material y pueden pasar al medio y ese campo pues le llamaríamos campo de fuga, ¿vale? Y también en el momento en el cual no tienen esa facilidad para estar confinadas, pues tienden a separarse un poquito, como que se deshilachan y producen un fenómeno que en inglés se llama fringing. ¿Vale? Este sería entonces un ejemplo en el cual que nos interesaría estudiar y que vamos a modelar como circuito magnético. Otro caso pues podría ser este. Este es el caso ya de un transformador y entonces pues en lugar de tener un único solenoide tenemos dos solenoides. La mayoría de las líneas de campo magnético que generan estos solenoides o que hay dentro de estos solenoides pues van guiadas por el núcleo del transformador, que está representado aquí en gris, y algunas de esas líneas pues puede ser que no sean guiadas por el núcleo y que se fuguen, digamos, se cierren sobre sí mismas sin haber pasado por el segundo solenoide, ¿vale? Ese sería el flujo de fuga. Muy bien, ¿cómo vamos a estudiar esto? Pues existen, que yo sepa, dos principales modelos para estudiarlo. Nosotros vamos a ver el más sencillo, que es el modelo, y el más común, y el que se enseña en todos los libros de texto, que es el modelo de resistencia-reluctancia, ¿vale? ¿Y en qué consiste este modelo? Bueno, pues lo primero que vamos a hacer es pensar en cuál es el flujo magnético
que atraviesa una espira, ¿vale? De un solenoide. Bueno, pues ese flujo magnético, ¿por qué va a venir dado? Bueno, pues vendrá dado por el área de la espira, ¿vale?, multiplicado por el campo magnético. Y el campo magnético creado por un solenoide que consta de n vueltas y tiene por las cuales circula una corriente I y tiene una longitud L, pues viene dado por esta expresión de aquí, si quitamos la, ¿vale? El campo magnético es la permeabilidad relativa del medio multiplicado por la permeabilidad del vacío multiplicado por el número de espiras del solenoide multiplicado por la intensidad y dividido por la longitud del solenoide, ¿vale? Bueno, pues lo que vamos a hacer en este modelo, lo que se hace es tratar al flujo magnético como si fuera un análogo de la corriente eléctrica, ¿vale? Entonces, lo que crea esa corriente eléctrica, ¿qué es? Bueno, pues es... lo que crea ese flujo magnético, ¿qué es? Pues bueno, lo podemos identificar como el solenoide, ¿no? La corriente multiplicado por el número de vueltas del solenoide, ¿vale? Es una decisión, digamos, arbitraria. Decidimos hacerlo así porque las magnitudes que resultan nos recuerdan o las podemos asociar, se asemejan a las variables eléctricas, ¿vale? Y entonces, si haces eso así, si coges la n y la i y dices que eso es lo que vas a asemejar a la tensión, pues entonces lo que te queda tiene que ser la resistencia o tiene que asemejarse a la resistencia. Y cuando estamos hablando de circuitos magnéticos no le llamamos resistencia, sino que le llamamos reluctancia. A lo que genera ese flujo, que sería el equivalente a la fuerza electromotriz, pues le llamamos fuerza magnetomotriz, ¿vale? Y entonces definimos la fuerza magnetomotriz mediante esta expresión de aquí. Es lo que va a hacer que se produzcan esas líneas de flujo, o si queréis la causa de ese flujo magnético, y lo relacionamos, y lo restante pues es la reluctancia, ¿vale? Fijaros que la reluctancia tiene las mismas, o se parece mucho a la fórmula de la resistencia de un conductor, ¿vale? De un conductor de sección constante, solo que y de longitud L, solo que en lugar de tener la conductividad, pues ahora tenemos la permeabilidad magnética relativa y la permeabilidad del vacío, ¿vale? Entonces, fijaros, lo que tenemos aquí escrito es, si sustituimos estas cantidades aquí, pues entonces se nos queda de esta forma y lo podemos ver esto pues como un análogo de la ley de Ohm, donde en lugar de tener fuerza electromotriz o voltaje, pues ahora tenemos fuerza electromotriz, en lugar de tener resistencia ahora tenemos reluctancia, y en lugar de tener corriente eléctrica, pues ahora tenemos flujo magnético, ¿vale? Este modelo pues lo hacemos así porque nos va a resultar útil, o sea, no es arbitrario, no es que no, bueno, sí que nos gusta hacer un poco modelos y cosas así, porque para eso somos físicos, pero en realidad también queremos que esas cosas que hacemos sirvan para algo, ¿no? Aspiramos a ello. Y entonces, pues, este modelo nos va a ser muy útil para todo lo que vamos a ver en este tema. Pero hay que ser consciente un poco de las limitaciones que tiene, ¿vale? Entonces, si lo comparamos con los circuitos eléctricos, este modelo no es tan estupendo porque en los circuitos eléctricos el vacío tiene conductividad cero, ¿vale? Y entonces, como tiene conductividad cero, no hay corriente, en principio no va a haber corriente circulando por el vacío, ¿vale? Así que, pues, digamos que las líneas de campo eléctrico están perfectamente confinadas, por lo menos en continua, están perfectamente confinadas dentro de los conductores, ¿vale? Sin embargo, como el vacío sí que tiene permeabilidad magnética, pues entonces aquí, al no aparecer la conductividad, sino aparecer la permeabilidad magnética, pues si estás en vacío sigues teniendo algo que sería como equivalente a la conductividad eléctrica. Y entonces por eso, en este caso, pues tienes líneas de flujo magnético, líneas de campo magnético, perdón, que se siguen escapando. Tienes flujo magnético que va atravesando el vacío, ¿vale? No está perfectamente confinado dentro del circuito, que es lo que a nosotros quizá nos gustaría más, ¿no? Sería un caso más idealizado aún.
Bueno, ya está, pues eso no es que haga que el modelo no sirva para nada, solo que hay que tener eso en cuenta y va a dificultar bastante las cuentas, ¿no? Esas líneas de campo magnético que están fuera, pues habrá que modelarlas de alguna manera. Al final, eso va a aparecer casi siempre como un término geométrico eh, que depende un poco, pues, eh, que hace que casi siempre conlleva una pérdida de eficiencia, ¿no? Porque nosotros si ponemos un núcleo magnético es porque queremos que el campo vaya por ahí y no por otro sitio. Después, otro, y esta pega es muy muy gorda, es que solo este modelo, por lo menos tal y como está aquí ahora mismo, si no le metemos nada más, pues solo nos valdría para circuitos magnéticos lineales. Cuando hablábamos de circuitos eléctricos, pues sí que es verdad que digamos, el margen de validez de la linealidad pues es bastante amplio, te vale hasta miles de voltios sin ningún problema. Sin embargo, cuando vamos al caso magnético, no es así. Las permeabilidades rápidamente se saturan cuando aplicas un campo magnético externo y ya no responden de forma proporcional, o los materiales no se magnetizan de forma proporcional al campo magnético externo, sino que se saturan y entonces eso implica que la permeabilidad ya depende del campo magnético, ¿vale? Eso es lo que quiere decir. Después, además, no solo eso, sino que muchos materiales, concretamente los materiales ferromagnéticos, cuando les aplicas un campo magnético externo, se quedan magnetizados. Cuando dejas de aplicar ese campo magnético, siguen magnetizados y entonces es como que de alguna manera recuerdan el campo magnético al que les fue aplicado, ¿no? Ese fenómeno se llama histéresis y también es un fenómeno intrínsecamente no lineal y hace pues que cuando eso ocurre ya este modelo que estamos viendo pues no vale, ¿no? Y después otra cosa importante es que nosotros cuando hacíamos el producto de voltaje por intensidad, eso era una magnitud de potencia, ¿vale? Energía por unidad de tiempo. El producto de F por phi, que sería pues el equivalente, la fuerza magnetomotriz multiplicado por el flujo magnético, eso no tiene dimensiones de potencia, tiene dimensiones de energía, ¿vale? Y entonces, pues, hay gente que critica, y con razón, a este modelo porque dice que es de todos los modelos en los cuales se aplica la teoría de circuitos, es el único en el que no se cumple. Y entonces, pues, han propuesto, o existe un modelo alternativo, que es el modelo girador-capacitor, donde las variables, en lugar de ser estas de aquí, pues la fuerza magnetomotriz sí sigue siendo la misma, pero lo que se hace análogo a la corriente no es el flujo magnético, sino la variación del flujo magnético con respecto al tiempo. Si os interesa más el tema, pues podéis ver este articulito de aquí, donde creo que de una forma bastante asequible lo explica bien. Vale, vamos a hacer un pequeño ejemplo en el cual vamos a ver un poco la potencia de esta metodología. Vale, en este ejemplo vamos a intentar determinar de una forma aproximada, ¿vale?, cuál es la autoinductancia de este electroimán. Y lo que vamos a hacer es suponer que el entrehierro sería esta región de aquí, es decir, un espacio sin material magnético que se deja digamos que como que el núcleo no termina de cerrarse o se deja una apertura en el núcleo en una zona concreta, ¿vale? Ese sería el entrehierro. Pues vamos a ver qué efecto tiene ese entrehierro o gap, ¿vale? Esta G, pues esta figura está cogida de la Wikipedia y la G viene de gap. Bueno, entonces, ¿cómo aplicamos esto? Pues si lo que vamos a hacer es hacer una aproximación, pues entonces vamos a olvidarnos un poco de los efectos de curvatura que tenemos aquí. Voy a coger el azul. De las líneas de campo curvas que tenemos aquí, entonces todo esto voy a hacer como que es un único conductor, material magnético en el cual las líneas de campo pues van rectas, ¿no? Y entonces aquí puedo calcular fácilmente una reluctancia, ¿vale? La reluctancia se utiliza esta letra que es una R caligráfica, ¿vale? Y después tengo aquí otra reluctancia,
Aquí tengo otra reluctancia. Y esto pues en principio están conectados, ¿vale? Bueno, se me ha olvidado poner el solenoide. El solenoide se representaría con una fuerza magnetomotriz, que sería de esta forma. Y fijaros, voy a pintarla en este sentido porque cuando cojo este arrollamiento, ¿vale? Y aplico la regla de la mano derecha, pues entonces tendría que pintarla en sentido contrario. Si aplico aquí la regla de la mano derecha, entonces las líneas de campo van hacia la izquierda, ¿no? Y entonces, pues el flujo magnético que yo tengo aquí va en el sentido contrario de las agujas del reloj, ¿vale? Y después aquí tengo un gap que tendrá otra reluctancia, este lo voy a llamar RG. Y después tengo otra vez un material con las mismas propiedades que antes, ¿vale? RG. ¿Vale? Muy bien, pues entonces vamos a ver cuánto valdría la autoinductancia. Bueno, pues la autoinductancia se define de esta manera. La autoinductancia es el flujo flujo magnético que atraviesa un solenoide, que sería este de aquí. Entonces tengo que tener el flujo magnético que atraviesa este solenoide es phi multiplicado por el número de espiras, n por phi, partido por la intensidad que pasa por él, ¿vale? Y entonces, pues, este flujo magnético, ¿cuánto vale? Bueno, pues si me voy a la definición de la ley de Ohm para circuitos magnéticos que acabo de formular, pues sería la fuerza electromagnetomotriz es la reluctancia multiplicado por phi. Entonces esto es F, phi es igual a F partido por la reluctancia, ¿vale? Entonces esto de aquí es N por F partido por I por la reluctancia. Pero es que F, la fuerza magnetomotriz, es N por I, ¿vale? F es N por I. Entonces, esto es N al cuadrado, la I se va a ir con esta I, partido por la reluctancia, ¿vale? ¿Qué reluctancia? Bueno, pues la reluctancia equivalente de todo esto que tengo aquí. ¿Cómo calculo esa reluctancia equivalente? Fijaros, voy a suponer que la longitud total del circuito magnético, ¿vale? Pues es L, ¿vale? L pequeña, le voy a llamar L pequeña, y entonces, pues eso sería L pequeña menos G, ¿vale? Menos G, ¿vale? G pequeña es G medios, ¿vale? Y así pues me puedo evitar coger un medio todo el rato. Y entonces pues L pequeña menos G, esto sería la reluctancia del núcleo, voy a ponerlo así, R sub C de core en el inglés, mu la permeabilidad relativa del núcleo y la permeabilidad magnética del vacío partido por el área, ¿vale? Vale, después tendría que tener en cuenta la reluctancia del gap. Entonces la reluctancia del gap pues es la longitud del gap, estos dos gaps, y entonces es G partido por mu sub 0, ya no pongo mu sub R, partido por A, ¿vale? Entonces la inductancia, estas dos reluctancias están en serie y entonces pues la reluctancia total es la reluctancia del core más la reluctancia del gap. Entonces, la autoinductancia es n al cuadrado partido por la reluctancia del core más la reluctancia del gap. ¿Y esto qué es? Pues es n al cuadrado por 1 partido L menos G partido mu sub R mu sub 0 por A más, vamos a poner esto así, mu sub R partido mu sub 0 por A, y entonces esto es n al cuadrado por G,
y entonces es n al cuadrado mu sub r mu sub 0 por a partido por L más G por mu sub R menos 1. ¿Vale? Fijaros, si G por mu sub R es mucho mayor que L, esta cantidad es mucho mayor que L, y mu sub R es mucho mayor que 1, que suele ser habitual. Si estamos en este tipo de problemas, pues mu sub R puede ser fácilmente del orden de 1000, ¿vale? Entonces, pues aquí puedo hacer bastantes simplificaciones y la inductancia de esta geometría se me quedaría de esta forma. Se me quedaría como n cuadrado partido mu sub 0 por a partido por g. ¿Vale? Y uno puede decir, bueno, ¿qué interés tiene esto? ¿Qué ganas poniendo aquí un corte, ¿no? Realmente esta autoinductancia es menor que si no hubiera esto. Si quitas esto de aquí, pues se te queda directamente L, mu sub R y tal. Bueno, tiene una ventaja muy grande, sobre todo cuando estás hablando de circuitos de potencia, ¿vale? En los cuales aquí van a aparecer intensidades pues, relativamente grandes. Es muy fácil que la mu sub R llegue a saturarse, ¿no? La permeabilidad magnética llega a saturarse y entonces este circuito empezaría a tener un comportamiento no lineal. Fijaros que si le metemos el gap y mientras G por mu sub R sea mucho mayor que L, pues entonces lo que hemos ganado es que la inductancia está controlada únicamente por, bueno, pues obviamente el número de vueltas, pero una variable geométrica que es el gap, que que no depende de la permeabilidad magnética del material, ¿vale? Entonces, bueno, pues ese es el interés que tiene ponerle el gap. Sirve para controlar, para tener más fiabilidad en la autoinductancia en circuitos de potencia como este que tenemos aquí. Muy bien, pues vamos a continuar. Ahora vamos a pasar a una nueva sección en la cual lo que vamos a hacer es preguntarnos por cuál es la autoinductancia y la inductancia mutua de un transformador. ¿Vale? El resto del tema ya lo vamos a dedicar a estudiar casi exclusivamente el transformador. Bueno, ¿cómo vamos a hacer esto? Pues vamos a estudiar, primero, vamos a ver cómo se acoplan magnéticamente dos solenoides que están devanando un núcleo. ¿Vale? Entonces, pues, si hacemos esto así, pues fijaros, vamos a pensar la corriente, si por aquí entra corriente, ¿vale? Siempre vamos a intentar seguir este criterio. Aquí esto le llamamos I1 y la corriente en el secundario entra por la parte superior y le llamamos I2, ¿vale? Entonces siempre vamos a intentar seguir esta notación, ¿vale? Y entonces lo que vamos a hacer ahora es ver qué tensión, intentar encontrar una expresión para ver qué tensión se induce en el segundo solenoide cuando por el primero pasa una corriente determinada, ¿vale? Entonces, pues, ¿cómo hacemos esto? Bueno, pues vamos a modelar el circuito magnético de esta forma, ¿vale? Vamos a pensar que aquí tenemos una fuerza magnetomotriz, F1, ¿vale? Y entonces, por aquí, desde aquí, por aquí vamos a tener una reluctancia. Después, como va a haber líneas de campo que no siguen por el núcleo, pues tengo que tener eso en cuenta con una reluctancia de esta zona de aquí, del vacío, que va a ser la reluctancia de fuga, del leakage, la L es de leakage, ¿vale? Y entonces después, pues, por aquí puede seguir, va a haber muchas líneas de campo que siguen por aquí, habrá otra reluctancia y después por aquí también habrá más reluctancia por aquí y después llegamos aquí a F2. Bueno, lo he pintado así, vamos a ver. Si la corriente entra por aquí, empleamos la regla de la mano derecha, pues entonces las líneas de flujo de esta corriente irían hacia abajo, ¿no? Entonces
esta fuerza magnetomotriz tengo que pintarla así, con el positivo hacia abajo, y por aquí tengo más reluctancia, ¿vale? Fijaros, aquí esto lo puedo reordenar y entonces se me queda de esta forma, se me queda como una única reluctancia sumando estas dos, ¿vale? Y esa es la que voy a llamar R sub 1, ¿vale? Esto sigue siendo F sub 1, y aquí tengo RL, y esto de aquí pues hago exactamente lo mismo, y aquí tengo RL, ¿vale? Y aquí tengo F sub 2. Muy bien, pues ya tengo el circuito montado, ¿vale? Y ahora pues vamos a utilizar la misma metodología que seguíamos con los circuitos. Esto ya, si no miro los simbolitos, esto es un circuito que ya hemos resuelto, probablemente ya hayamos hecho uno exactamente igual que este en otra ocasión, pero bueno, vamos a resolverlo. Y entonces voy a utilizar el método de las mallas, ¿no? Y entonces aquí tengo un flujo, phi sub 1, y aquí tengo otro flujo, phi sub 2. Entonces, si aplico el método de las mallas, pues aquí estoy subiendo una fuerza magnetomotriz. Bueno, perdón, el método de las mallas sería coger las resistencias, bueno, en este caso ya reluctancias, entonces vamos a crear la matriz de reluctancias. Esa matriz de reluctancias pues sería R sub 1, madre mía, R sub 1 más RL, después la que está en conjunto con el signo negativo, menos RL, menos RL, y aquí de nuevo R2 más RL, ¿vale? Y después el vector de fuerzas magnetomotriz, normalmente sería de voltajes, pues el vector de fuerzas magnetomotrices sería F1, y aquí tendría F2, todo con signo positivo, ¿vale? Y entonces pues las incógnitas, que son los flujos, pues las puedo resolver multiplicando por la matriz de reluctancias de esta forma, ¿vale? Entonces el flujo, ¿cómo resolvemos esto? Bueno, pues podemos utilizar quizás la regla de Kramer, y entonces pues el determinante este de aquí es R1 por RL, R2 por RL menos RL al cuadrado, ¿vale? Y después sustituimos el primero y entonces tenemos F1, determinante de F1, F2, R menos RL, R2 más RL. Y esto es, pues, F1, R2 más RL, y aquí menos, cambio de signo, RL por F2, ¿vale? Y entonces, el flujo 1, cis 1, es igual a en vez de poner F1 voy a poner N por I sub 1, N sub 1 por I sub 1, y entonces esto es N sub 1 por I sub 1, reluctancia 1, reluctancia 2, más N sub 2 por I sub 2, reluctancia L, y todo esto dividido por R1, R2, bueno, R1, bueno, voy a ponerlo así, el determinante, ya está. Vale, fijaros que, bueno, esta expresión es bastante, bueno, quizá un poco densa, ¿no? Entonces, para simplificar, pues vamos a
directamente a todo lo que acompaña I sub 1 menos las n, que lo vamos a necesitar ahora en un momentito, pues le vamos a llamar R11, ¿vale? Y entonces pues esto se nos quedaría n sub 1 I sub 1 reluctancia 11 más n sub 2 I sub 2 reluctancia I sub 2, ¿vale? En principio vamos a llamarle de momento 1, 2, perdón, no I sub 2, sino 1, 2. Muy bien, podríamos hacer lo mismo con phi sub 2 y entonces pues se nos quedaría una expresión muy similar, ¿vale? No la vamos a escribir tampoco, creo que no merece la pena. Fijaros, de aquí nuestro objetivo ¿cuál era? Era relacionar corrientes y voltajes, ¿no? Con el flujo puedo obtener una expresión de voltaje si empleo la ley de Faraday. Si recordáis, la ley de Faraday me decía que la fuerza ahora ya la fuerza electromotriz era igual a la menos variación del flujo magnético, Como en un solenoide hay n espiras, pues en el solenoide la fuerza electromotriz en el solenoide primario será menos n sub 1 por la variación del flujo magnético con respecto del tiempo, es decir, y el flujo magnético es esto de aquí, y entonces esto se queda como menos n sub 1 al cuadrado R11 diferencial I sub 1 diferencial de t más menos n sub 1 n sub 2 reluctancia 1, 2 diferencial de I sub 2 diferencial de t. Muy bien, esto es la fuerza electromotriz. En la fuerza electromotriz se sigue el convenio de polaridad activa, pero si queremos ver nosotros, para cuando hablemos de transformadores, siempre vamos a seguir el convenio de polaridad pasiva, y entonces pues por eso le vamos a cambiar el signo a todas las corrientes, y entonces se nos queda, esto es lo que hemos hecho aquí, ¿vale? Fijaros, tal y como yo lo he escrito aquí, estoy empleando el convenio de polaridad pasiva, y entonces pues ya llegamos a la expresión final de que V1 es igual a n1 al cuadrado partido la reluctancia diferencial de I sub 1 diferencial de t más n1, n2, reluctancia 1, 2 diferencial de I sub 2 diferencial de t, ¿vale? Bueno, hasta aquí esto un poco emborronado, pero si lo queréis más claro, pues yo creo que podemos usar eso aquí. Aquí la única diferencia es que en vez de llamarle 1, 2, aquí le he llamado RM, que es algo así como la reluctancia mutua, ¿vale? Y esta es pues la autorreluctancia, si queréis llamarlo así. Y bueno, pues ese sería un poco el formalismo de los circuitos magnéticos. Aquí está cortado. Bueno, en las transparencias está bien. Muy bien, pues ya digo, si aplicamos la ley de Faraday, pues entonces llegamos... Uy, que me falla. Llegamos a estas expresiones de aquí, donde lo único que hemos hecho es identificar pues esos términos que eran un poco enrevesados, o bueno, esos términos digamos que venían del análisis de circuito magnético, que eran las reluctancias, pues todo lo que acompañaba a la derivada de la corriente y te daba una tensión, pues nosotros le hemos llamado inductancia, ¿no? Son inductancias, ¿no? Y entonces pues podemos distinguir una, que es la inductancia que tienes cuando varía la corriente cuando la tensión del solenoide se crea una tensión en el solenoide debido a la variación de la corriente que pasa por ese mismo solenoide, ¿vale? Que es la autoinductancia. Es lo mismo que la autoinductancia que hemos tenido y hemos ya usado un montón de veces. Pero también tenemos ahora una tensión que puede aparecer en el solenoide primario debido a una inductancia mutua
generada por el acoplamiento entre los dos solenoides debido a una variación de la corriente en el segundo solenoide, ¿vale? Y si analizo el caso para el segundo solenoide, pues tengo algo muy similar, ¿vale? Entonces, pues estas L, esta M, estas L y esta M se definen así, se pueden deducir, o acabamos de deducir por el análisis magnético, de dónde vienen y qué expresión tienen. La inductancia mutua se puede expresar en función de las autoinductancias de esta forma de aquí, donde K pues está definido de esta forma, ¿vale? Entonces, esto es más bien la consecuencia de esta definición, pero si, como nosotros también ya hemos deducido cuánto vale M, L sub 1 y L sub 2 en función de las reluctancias, pues podemos escribirlo también de esta forma. Y fijaros que cuando no haya reluctancia de fuga, es decir, pues todas las líneas de campo que se generan en un solenoide pasan por el otro solenoide, ¿vale? Se eslabonan perfectamente, no queda nada fuera del núcleo, pues entonces en ese caso la reluctancia, bueno, eso sería equivalente a que por aquí no puede pasar ninguna línea de campo magnético, es como si tuviera una reluctancia de fuga infinita, ¿vale? Y entonces cuando ocurre eso, pues en esta expresión de aquí, si R sub L es muy, muy, muy grande, pues... Uy, aquí hay un fallo. Si R sub L es muy, muy grande, pues entonces esto de aquí vale 1, ¿vale? Entonces, en el caso en que la reluctancia de fuga sea infinita, pues estaríamos en un caso ideal, ¿no? Con K igual a 1. En general, pues siempre, por pequeño que sea, siempre habrá líneas que no estén perfectamente bien confinadas dentro del núcleo y entonces pues K va a ser menor que 1, ¿vale? Un caso más real. Esto es lo que yo, bueno, pues en este contexto voy a llamar transformador real. Pasa es que, claro, para tener en cuenta un transformador real, claro, un modelo de transformador real debería tener en cuenta montones de factores más, pues que si pérdidas en el núcleo, debido a la histéresis, esos fenómenos no lineales que hemos comentado hace un momento. Después también pues, esta inductancia o este bobinado pues tendrá algo de resistencia propiamente del bobinado. Pueden aparecer capacidades entre las distintas espiras. Claro, todos esos efectos no lo estoy teniendo en cuenta. Digamos que es real desde el punto de vista de un circuito, o la única consideración que estoy haciendo con respecto a las realidades, bueno, pues es tener en cuenta un poco que puede haber pérdidas de flujo debido a ese confinamiento imperfecto de las líneas de campo. Bueno, pues aquí en esta transparencia probablemente esté el mejor resumen de todo el tema. Y lo que vamos a hacer prácticamente a lo largo del resto del tema es ir viendo casos particulares de esto que tenemos aquí, ¿vale? Antes de continuar, vamos a volver un poquito para atrás en el sentido de que, bueno, este era el caso que hemos estudiado, ¿vale? Y entonces, pues aquí vimos que cuando aparecía una corriente por aquí, pues había un flujo que se genera así, y ese flujo pues coincide con el flujo que se genera dentro de esta espira, ¿vale? Si aparece una corriente por aquí, el flujo que se crea, si sigo con la regla de la mano derecha, pues va hacia abajo y coincide con este de aquí, ¿vale? Podría darse el caso de que este devanado en este secundario pues no estuviera así, sino que estuviera al contrario, ¿no? Y en ese caso, cuando entra una corriente por aquí, pues el flujo que se genera no se suma con el que crea el primario, sino que se resta con el que crea el primario, ¿vale? Cuando eso ocurre, pues entonces, pues eso, claro, el análisis que hemos hecho en principio no nos valdría. No nos valdría porque este término de aquí ya no aparecería sumando, sino que si volvemos a repetir todo el análisis, pues veríamos que aparecería restando, ¿vale? Entonces, bueno, básicamente esos son los dos casos principales, que son o bien el flujo suma en el secundario con respecto a cuando la corriente entra en el secundario, o bien el flujo resta.
Bueno, pues entonces, cuando empleemos símbolos circuitales para el transformador, como haremos en el resto de, bueno, prácticamente ya a lo largo del resto del tema, pues cuando queremos representar en un circuito eléctrico el transformador, lo hacemos así. Aquí he cambiado de color, lo he puesto azul para representar que esto, para que no nos confundamos y saber que esto es un circuito magnético, ¿vale? No es un circuito eléctrico, bueno, debería ser obvio porque estamos con reluctancias, fuerzas magnetomotrices, pero bueno. Cuando estamos en un circuito eléctrico, en negrito, pues el transformador se representa con este símbolo de aquí. Y entonces, cuando estemos en una situación como esta de aquí, en las cuales los flujos se suman, pues les ponemos un puntito en el mismo extremo a los dos lados. Generalmente, siempre que cojo un terminal, voy a poner el primer punto en el mismo sitio por el cual entra la corriente en el primario, ¿vale? Y según ya como esté devanado del secundario, pues pongo aquí el punto o lo pongo aquí, ¿vale? Si está como en esta figura, los dos puntos están en el mismo lado, la tensión que se induce en el secundario es positiva cuando aumenta la corriente en el primario, y si estuviera devanado en sentido contrario, pues la tensión que se induce en el secundario es negativa cuando aumenta la corriente en el primario, ¿vale? Fijaros, entonces hemos llegado a la conclusión, ya teniendo en cuenta que puede haber tensiones positivas o negativas, o la de la convención del punto, pues hemos llegado a la conclusión de que las tensiones en el primario y en el secundario están relacionadas con las variaciones de las corrientes en el primario y en el secundario mediante estas dos ecuaciones de aquí, pero recordar que estas ecuaciones las podemos representar, o sea, en lugar de poner este símbolo, podemos representarlas circuitalmente mediante estos símbolos de aquí. Al final esto pues es una tensión, y esto pues el símbolo que me decía que cuando había una variación de la corriente se generaba una tensión era la autoinductancia, ¿vale? Y no tengo un símbolo, por lo menos no habíamos visto, o no, sí, en realidad no tenemos un símbolo para describir que la tensión que se induce en el primario cuando varía una corriente en otro sitio. Eso, pues es lo más parecido que tenemos es lo de las fuentes controladas, y entonces, pues lo que estoy diciendo es que aquí va a aparecer una tensión positiva o negativa cuando, según la inductancia mutua que yo tenga, cuando aparece una corriente que entra por el secundario, ¿vale? Y aquí, pues lo mismo, solo que esta fuente, en lugar de está controlada por la corriente I sub 1. Esta fuente está controlada por la corriente I sub 2 y esta por la I sub 1, ¿vale? Muy bien, pues vamos a hacer un par de ejemplitos en el cual yo espero que nos familiaricemos con todos estos conceptos. Bueno, pues me dice, calcula la inductancia que presentan dos conductores dos inductores L1 L2 conectados en serie y que presentan una inductancia mutua M, ¿vale? Bueno, pues eso lo podemos representar de esta forma, ¿vale? Este sería L1, L2 y y presentan una inductancia mutua. Cuando entre dos elementos aparece una inductancia mutua, pues puedo escoger, pongo este simbolito, esta flechita con una M encima que me lo indica. Sin embargo, nosotros con la representación que hemos visto, pues esto es lo que cogeríamos el símbolo del transformador, ¿vale? Y entonces, pues si esto es I sub 1, esto es I sub 1, fijaros que lo único que diferencia de estos dos es que están conectados por este punto, pero esto lo puedo hacer de esta forma, ¿vale? Esta sería I sub 2, esto es I sub 1, ¿vale? Esto sería V1, esto sería V2, y bueno, me falta poner el punto, ¿no? Para ver si la tensión que se induce aquí es del mismo sentido o no que la que se induce aquí. Bueno, tendría que ver cómo están enrollados estos solenoides, no me lo dice el problema. Vamos a suponer que están enrollados con signos opuestos, con sentidos opuestos, ¿vale? Vamos a pensar que ese acoplamiento es porque están a lo largo de un mismo material con una permeabilidad magnética alta. Entonces el primer solenoide es una cosa así,
¿vale? Que ahora coge con el segundo solenoide y hace una cosa así. ¿Vale? Y entonces, pues, si eso es así, fijaros que el flujo magnético que crea la corriente I1 que entra por aquí, pues sería en este sentido. Y una corriente, esto sería I1, y una corriente I2 que entrara por aquí, pues la crearía también en este sentido, ¿no? Si esto tengo aquí, si utilizo la regla de la mano derecha, esta corriente, corriente I2 me crea un flujo magnético también en el mismo sentido. Y entonces, pues por eso voy a poner los dos puntos en el mismo lado, ¿vale? Pero bueno, como es algo que la enunciado no especifica claramente, pues en realidad pues, es un poco ya el criterio que tengáis, ¿no? Entonces vamos a sustituir esto por el modelo circuital que hemos visto hace un momentito. Esto sería el E1, esto sería M por la variación de I1 diferencial de T. Esto es... No, perdón, de I2, tonto. De I2. Y esto es L2, ¿vale? Y entonces yo lo que quiero ver es qué impedancia tiene esto, ¿vale? Entonces voy a suponer que tengo una... Voy a emplear los fasores, voy a ver esto en el dominio de la frecuencia y entonces esto se queda como J omega L sub 1 esto sería M J omega I sub 2 esto sería J omega, esto es un fasor, M I sub 1 y esto sería J omega L2, ¿vale? Y entonces pues si aplico aquí la ley de Kirchhoff, pues tengo que, cuando por aquí entra una corriente I sub 1, pues vamos a llamarlo una corriente de test que coincide con I sub 1 mejor, ¿vale? Entonces tengo que el voltaje de test menos J omega L sub 1 por I sub 1 menos J omega M por I sub 2, pero es que I sub 2 es menos I sub 1 por menos I sub 1 más J omega M por I sub 1 vale. Menos J omega L 2 por I sub 1. Todo esto es igual a 0 y entonces pues tengo que, si cojo lo pongo todo al mismo lado y divido una cosa por otra, pues VT partido por I sub 1, esto es la impedancia equivalente, ¿vale? Impedancia equivalente, pues esto es J omega, que es el factor común de todo, y ahora tengo L1 más L2 menos 2M, ¿vale? Y entonces la inductancia equivalente es L1 más L2 menos 2M. Vale. Después me dicen que demuestre que esta cantidad es no negativa. No puede ser negativa para el caso K igual a 1. Bueno, pues lo único que tengo que hacer es recordar que K se definía como M partido raíz cuadrada de L1 L2 y entonces pues como esto es 1 pues entonces pues
M es esto de aquí. Entonces la inductancia equivalente es L1 más L2 menos 2 veces raíz de L1, L2. ¿Y esto qué es? Bueno, pues esto es lo mismo que raíz de 1, raíz de L1, menos raíz de L2 al cuadrado. Y esto, pues ya sea positivo o negativo esto de aquí, pues esta cantidad cuando la eleve al cuadrado tiene que ser positivo. Así que pues la inductancia equivalente siempre tiene que ser una cantidad positiva cuando K es igual a 1. Si K es menor que 1, pues también va a ser positiva, solo que es un poquito más difícil de demostrar. Bueno, en este segundo ejemplo pues tenemos que encontrar también cuánto vale V1 y la inductancia equivalente. Bueno, sustituimos por el modelo circuital. L1, aquí tenemos una fuente controlada de M, diferencial de I2, diferencial de T, y aquí tenemos M, diferencial de I1, diferencial de T, y esto ya en cortocircuito. No, perdón, cortocircuito no. Aquí está la inductancia L2. Y aquí, vale. Pues esto sería V1, que coincide con el voltaje de entrada. Y entonces, pues, vamos a aplicar aquí la ley de Kirchhoff, la ley de los voltajes de Kirchhoff, y entonces tenemos que M, diferencial de I sub 1, diferencial de T, menos L2, diferencial de I sub 2, diferencial de T, es igual a 0, ¿vale? Entonces de aquí podemos despejar diferencial de I sub 2, diferencial de T es igual a M partido por L, diferencial de I sub 1, diferencial de T. Eso aquí hacemos la misma operación y entonces tenemos V1 menos L1 diferencial de I sub 1 diferencial de T menos a ver si no me he equivocado, M, esto suma, claro, es que esto es I sub 2, entonces aquí esto está sumando, esto me he equivocado, esto está sumando, y entonces aquí aparece un signo menos, entonces esto sería menos M diferencial de I sub 2 I sub T sobre T, pero por este signo menos, pues aquí está sumando, y entonces esto es M al cuadrado partido por L2 I sub 1 diferencial de T, pues todo esto es igual a 0. Y entonces esto de aquí me dice que V1 es igual a L sub 1 menos M al cuadrado partido L2 diferencial de I sub 1 diferencial de T. Y esto de aquí pues, es la inductancia equivalente. Entonces la inductancia equivalente, pues acabamos de llegar a la conclusión que es esto de aquí, pero es que M sabemos que es K raíz de L1 L2, ¿no? Y entonces esto es L sub 1 menos K al cuadrado por L sub 1 L sub 2 partido por L sub 2, esto se va, entonces esto es L sub 1 de 1 menos K al cuadrado. ¿Vale? Y ya con esto hemos terminado. Bueno, pues lo dejamos aquí. Hemos aprendido un montón de cosas hoy. Hemos visto cómo tratar una nueva aplicación de la teoría de circuitos para resolver circuitos magnéticos. Hemos resuelto algunos circuitos magnéticos de ejemplo. Hemos definido unas magnitudes nuevas, fuerza magnetomotriz, reluctancia. Y hemos hablado un poco de las ventajas de este modelo, que es el que vamos a utilizar, que es el modelo de resistencia-reluctancia. Y después, pues hemos empleado esta teoría para deducir
cuáles son las propiedades de un transformador, que no es más que dos solenoides acoplados mediante un material con una permeabilidad magnética muy alta, o aunque no hubiera ningún material, también podríamos verlo como un transformador, aunque estuvieran en vacío, pero bueno, en general siempre suele ser así, que tiene una permeabilidad magnética alta, y hemos deducido unas expresiones que nos permiten tratar esos circuitos magnéticos de nuevo con nuestra teoría o con nuestras herramientas de circuitos eléctricos para ver cómo serían las relaciones voltaje-corriente entre los terminales de ese transformador. Pues ya está, lo dejamos aquí y el próximo día continuaremos desarrollando todas estas técnicas. Un saludo.